Muchísimas gracias, Ana Paula, por este primer boletín. Y miren el tema de la convocatoria que formuló el presidente el lunes pasado a los que anunció el presidente. Que anunció. Porque no la ha formulado todavía, no la ha hecho. Bueno, hizo el anuncio a los expresidentes de la República del país, Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía. Ha generado pareceres en todas las direcciones, enseguida diversos sectores se han pronunciado y por supuesto, sobre todo, en principio, los partidos políticos. Vamos, antes de entrar en las consideraciones, vamos a oír qué se planteaba en el día de ayer, qué planteaba el presidente del Senado y además de otras personas respecto a este tema. Adelante, señor director. La crisis migratoria haitiana no es una cuestión que nació en el 2020. Tenemos décadas y décadas y décadas, por lo que todos los expresidentes tienen su cuota de responsabilidad con relación a lo que estamos viviendo hoy día. Queremos un diálogo franco, real y orientado realmente a la búsqueda de soluciones, no a ser utilizados, sino justamente a que la experiencia haya pueda ser utilizada en aras de que el país pueda seguir hacia adelante. Yo creo que la concentración en este momento debe estar puesta en lo que realmente importa, en devolver a su país de origen a todo el que se encuentra de manera irregular en territorio dominicano, y ese es un esfuerzo que no se le puede dejar solamente a los políticos y no solamente a los oficialistas. Le sugiero al PLD, a la Fuerza del Pueblo y a los demás actores a que vayan un ratito humilde. Un retiro, señores, dijo. La reacción, pero también hubo ayer de manera oficial, vamos a decir, un manifiesto del Partido de la Liberación Dominicana que está condicionando obviamente la participación en el diálogo que ha de convocar el presidente Luis Abinader. De un lado, Danilo Medina dice que todavía está esperando la carta, que todavía no le ha llegado la carta formal de invitación. Y de otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana pues hace referencia a una serie de condiciones que deben estar establecidas en un escenario de diálogo y plantean, por supuesto, que no se politice, que no sea un tema político electoral. Y creo que ahí en parte tiene razón. Yo creo que el presidente Luis Abinader tiene también que variar su discurso. Tú recuerdas, por ejemplo, cuando el presidente anunció las 15 medidas que ha de tomar para mejorar el proceso de control migratorio, pues se anunciaba y siempre decía, nunca antes se había hecho tal cosa, nunca antes se había hecho, como que los gobiernos anteriores nunca hicieron nada en materia migratoria. Entonces, cuando tú haces ese tipo de planteamiento, luego no puedes convocar a esos que gobernaron a una especie de diálogo, porque tú vas a decir, no, pero si tú dices que nosotros nunca hicimos nada, pues entonces ¿para qué tú me estás convocando? Entonces, ahí el presidente también tiene que moderar su discurso, tiene que diferenciar cuando un tema es de aprovechamiento político y cuando un tema es de interés nacional real. Y si es de interés nacional real, hay que sacarlo de cualquier tipo de manifestación política para hacerle ver a la oposición y al gobierno y también a la propia sociedad de que no se trata de una situación coyuntural, sino que se trata de algo por lo que estamos todos interesados, que es el control migratorio. Entonces hace referencia a que se mejore y se retome y se mejore el proyecto, el proceso de regularización que el gobierno del presidente Danilo Medina fue que lo inició y lo ejecutó. No resultó como debía, pero fue un buen esfuerzo. Entonces, el gobierno actual, en lugar de mejorarlo, lo que hizo fue que prácticamente lo dejó sin efecto. Entonces, tú tienes una cantidad de haitianos que andan por ahí con carnet vencido. Sí. Entonces, ahí tú lo que tienes es un aumento de la irregularidad. Ahora, una de las razones por las cuales no funcionó mejor ese proceso que se inició en el gobierno de Danilo Medina, el de la regularización, sí, que surgió a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 163. Una de las razones por las que no funcionó mejor es porque muchos de los inmigrantes haitianos que estaban sin documentación legal aquí no tenían documentación legal allá. Es decir, para poder hacer el esfuerzo, claro, entonces para poder resolver el problema en República Dominicana se necesita un mínimo de condiciones, ¿verdad?, de documentos fiables que tengan validez legal para el Estado haitiano para poder identificar correctamente a la persona que está buscando su regularización. Entonces, en aquel momento que este plan de regularización nos costó un buen dinero a la República Dominicana. Y digo un buen dinero
una cantidad de millones considerables y apreciables. Ese proceso no pudo dar mejores resultados. Se hizo un buen intento, se lograron algunos hitos, pero no pudo ser más efectivo porque no tenían documentación. Eso fue antes del año 2016, porque creo que fue en la primera... Sí, la sentencia del 2013. Del 2013, La sentencia sí. del 2013 Fue, y la ley que se aprobó, 169-13. Sí, fue a partir del 14. Este esfuerzo que se produce en el primer gobierno de Danilo Medina, Haití estaba en una condición mala, pero mucho mejor de la que tiene hoy, porque hoy es un infierno. Es decir, en aquel momento por lo menos había interlocutores en el país vecino. Pero ahora, aunque formalmente hay un gobierno, realmente sabemos que ese gobierno no tiene un control efectivo del territorio haitiano, porque hay una gran cantidad de territorio ocupado por las bandas que de facto son la autoridad en los territorios que ellos convocan, que ellos controlan. Mira, Yolanda, mira, Esteban. El gran problema que tiene la regularización de los inmigrantes indocumentados en la República Dominicana es que su nación de origen no tiene capacidad de proveerle documentos. Entonces, es difícil encaminar un gran esfuerzo en esa dirección. E incluso recuerdo, y lo recuerdo perfectamente porque estuve ahí, en 2001 la República Dominicana recibió la visita oficial del entonces presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. Para entonces yo cubría Palacio y estuve ahí en 2001. ¿Fue el 2001? En 2001, con Hipólito Mejía. Ah, sí, verdad. Lo que pasa es que Aristide vino también en el 92. Tuvo varios periodos. Sí, entonces, en 2001, 92. y recuerdo como ahora que uno de los memorándum que se suscribió durante esa visita era que el presidente haitiano se comprometía a proveerle de documentación a sus nacionales. Eso era. Entonces, en Haití no hay institución que pueda proveer documentación. Y digo eso para llegar a otro escenario. Es difícil descalificar a alguien y luego llamarlo a una mesa de concertación, que es lo que ha hecho de manera constante el presidente Abinader. Descalifica a la oposición y descalifica incluso a los propios suyos, porque lo que acabo de contar es de alguien que ahora es miembro del Partido Revolucionario Moderno y fue una figura como el expresidente Hipólito Mejía, que entonces encabezaba la nación y fue quien suscribió ese acuerdo. Es decir, desde hace muchísimo tiempo los presidentes dominicanos, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, han encaminado esfuerzos a ver si eso se regulariza. Y no ha sido posible, pero no solamente no ha sido posible por el interés de ellos, sino por un problema de origen. Los haitianos adolecen de documentación y en su nación no hay quien le pueda proveer esa documentación que ellos requieren para regularizarse en territorio dominicano. Ahora bien, sin embargo, hay que ponerse en el contexto actual y lo que tienen que hacer las autoridades actuales. Ayer, a mi entender, aquí ocurrió algo que pone al desnudo la incapacidad del gobierno de tener control sobre sus propios órganos de control para este asunto de la inmigración haitiana. Y es lo siguiente, la Dirección General de Migración, en un esfuerzo por demostrar también de una manera política que las repatriaciones han aumentado en esta gestión gubernamental, hizo una comparación desde el 2016, la segunda gestión de Danilo Medina al 2020 y de 2020 a lo que va de 2025, para demostrar que han hecho más repatriaciones que nunca en esta gestión gubernamental del PRM. Desde el 2020, 60.000 repatriados, 2021, 85.000 repatriados, 2022, 172.000, 2023, 251.000, 2024, 277.000, redondeando, y 2025, lo que va de 2025, casi 115.000. En total, señores, de 2020 para acá, la Dirección de Migración ha repatriado 959.032 ciudadanos haitianos, o sea, casi 1 millón. Aquí en República Dominicana se entiende que hay alrededor de 1,5 millones de ciudadanos haitianos.
que son un poquitito más de del 10% de la población dominicana. Entonces, ¿por qué yo digo que eso pone de manifiesto o pone al desnudo la incapacidad del gobierno de controlar a sus propios controladores? Porque entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que si en los últimos 4 años y medio o 5 años aquí hemos sacado del país casi 1 millón de haitianos, 960,000, entonces tenemos hoy día una presencia mayor de ciudadanos haitianos? Eso indica o que la Dirección General de Migración está mintiendo en sus estadísticas, o que la Dirección General de Migración efectivamente ha hecho esas repatriaciones y sus oficiales, algunos de sus agentes, negocian en el camino para devolverlos, o que luego que llegan y cruzan la frontera, nuestras Fuerzas Armadas, que dicen que tienen blindada la frontera, el CESFRON y el Ejército, entonces tienen algún tipo de mecanismo en complicidad con dominicanos y con haitianos para volver otra vez a devolver esos haitianos aquí o permitir que entren otros ciudadanos adicionales, porque entonces no puede ser que si en los últimos 5 años nosotros hemos sacado cerca de 1 millón de haitianos, hoy día tengamos la misma cantidad o una cantidad mayor de la que teníamos en los últimos 5 años. Tienen que coger un carril. Eso pone de en los manifiesto. 2 carriles no se puede. Entonces tú tienes por un lado lo estoy sacando y por otro lado están entrando. Y es el propio Estado. Tú cruzas esos mismos números con las informaciones que nos daban de los partos, por ejemplo, y tú dices, pero es que tiene que haber una puerta giratoria, porque no es posible que salgan tantas personas y entren tantas personas. O sea, definitivamente hay controles que no existen. Es un bonito negocio, y no se le ha puesto un alto. Ahora bien, como el país se fundó en el año 2020, sí, porque eso es. Yo no sé si antes no. Yo no sé si es que dan un bono por cada vez que alguien dice histórico, por primera vez, nunca antes, No, etcétera. Porque es el relato que se ha vendido desde la oficialidad. Nunca antes. Sí, O ese sea, es el relato. Entonces, tú dices, espérate un momento, sí, puede ser que esos números sean lo correcto. Yo por lo menos no tengo un número para contrarrestar esos números, o sea que tengo que darlo por... Claro, darlo tiene por fe hecho. pública. Ahora, si porque, tú me sacas 1 millón, pero tiene que notarse. Tiene que notarse. Por Dios. Tiene que notarse. Y eso, Esteban. Si Dice el están director- sacando eso, perdón, pero entonces están entrando más. Están O entrando sea, más. si te creo eso, entonces están entrando más. Dice el director de Migración en una conferencia que dictó, dice que de 2016 hasta ahora se han repatriado 1.177.813 haitianos. Ustedes me han oído decir en innumerables ocasiones en este escenario que, señor presidente, al señor presidente que se cuide, porque él está asumiendo el costo político que conllevan estas acciones y estas denuncias en el contexto internacional, pero que hay sectores y personas que, muy por el contrario, se están llenando los bolsillos. Y siempre pongo de ejemplo a aquel chico que un día terminó su trabajo, él es seguridad en un edificio, terminó su trabajo a las 7 de la mañana de un jueves. Lo apresaron cuando salió de su trabajo. Lo repatriaron el viernes. Lo apresaron el jueves. Lo repatriaron el viernes y el sábado estaba otra vez en su trabajo. Sí. Y Claro. tú le preguntas, entonces tú le preguntas a esa persona, ¿y que cómo lo logró? Él dice, no, me repatriaron, yo volví y pagué 12,000 pesos 12,000 para pesos. volver a cruzar a territorio dominicano. Dice, ¿y cómo llegaste? Pagué 12,000 más para que un vehículo me trajera desde Jimaní hasta Pintura, hasta aquí, hasta Sí. Pintura. Y yo le pregunté, ¿y cómo se hacen en los retenes? Me dijo, en el vehículo veníamos 6 personas. Cada uno pagó lo que yo pagué. Y digo, ¿pero cómo se hacen los retenes? Me dice, no, solo vemos cuando el chofer, que es el dueño del negocio, o parece ser el dueño del negocio, le extiende la mano al guardia Sí. que detiene el vehículo. Entonces, Cierro la idea, Esteban. Entonces, cierro la idea. El presidente se está cargando el tema político
pero otros, señor presidente, están haciendo fortunas. Claro que sí. Fortunas claro que con sí, este negocio claro de que la sí. inmigración Y haitiana. mira otro tema que tiene que ver también con datos estadísticos que demuestran entonces qué tanto se ha hecho, qué tanto no se ha hecho. Las estadísticas que presentó este gobierno daban cuenta de que antes del 2020 hasta el 2019, el promedio de parturientas haitianas en los hospitales públicos era de más o menos un 14%, 15% anual. Eso Digo es lo que- a promedio eso porque hacía tiene referencia, 13, 12, 14, 19, 18, un promedio de 15%, menos de 15% anual. Del 2021 para acá, el promedio es de más de 30% anual, incluyendo el año pasado que fue de un 30.9, es decir, 35.9, casi 36% de parturientas haitianas. Entonces quiere decir que en la gestión actual ha aumentado la cantidad de parturientas haitianas y se ha duplicado incluso en términos proporcionales en comparación con el gobierno anterior. ¿Qué ha pasado ahí? Entonces ahora es cuando se están aplicando controles, ahora. Entonces Entonces hay no se puede criticar a la oposición. justamente a eso me refería, de que cuando tú cruzas los números de las deportaciones con los números de los hospitales, de la atención en los centros de salud, no se entiende, a menos que haya una puerta giratoria a través de la cual a República Dominicana le cuesta mucho dinero sacar personas indocumentadas, pero otros dominicanos están haciendo mucho dinero volviéndolos a entrar. A Jovenel Moïse, al presidente haitiano, lo mataron en el 2021. Tiene sentido que en los últimos años nosotros veamos una mayor presión de inmigración haitiana porque las condiciones han empeorado en Haití. O sea, eso no era que estaba bien, pero lo mataron en el 21 al presidente haitiano y de ahí en adelante La presión aumentó. La presión aumentó porque todo ha venido en caída Pero libre. se supone, Yolanda, que también aumentó el control del gobierno. Se supone, porque el gobierno dice que tiene eso blindado. Correcto. Entonces, estos datos de los que estamos hablando los ofreció el director de Migración, Lee Luis Ballester. Rafael Lee Ballester, en el foro regional, en un foro regional organizado por el Parlamento Centroamericano. De hecho, vamos a oír qué planteaba el general Lee pensaba que ya Ballester lo y qué habíamos oído. planteaba el presidente del Parlacén respecto a este tema. Adelante, señor director. Que nosotros generemos la conciencia y que todos busquemos la forma de que la paz y la estabilidad retorne a Haití. Y hoy nosotros tenemos una valiosa oportunidad de ofrecer a la República Dominicana el apoyo del Parlacén para encontrar una solución a la crisis migratoria que se vive en el país hermano de Haití.